En este vídeo vamos a presentar el concepto de modo de direccionamiento y vamos a analizar los distintos tipos de operandos y de operaciones que aparecen en los repertorios de instrucciones. Los modos de direccionamiento son las distintas maneras que tenemos de especificar la ubicación de un dato o de una instrucción. En las máquinas de registro de propósito general nos podemos encontrar los operandos ubicados en tres lugares diferentes. Pueden estar o bien en un registro de propósito general, o bien en una variable residente en memoria, o bien pueden ser un dato inmediato. Respecto a los datos inmediatos, dependiendo del instante del tiempo, estos se pueden encontrar o bien en memoria o bien en un registro, en concreto en el registro de instrucción. Antes de leer una instrucción, los datos inmediatos siempre residen en memoria. Forman parte de las propias instrucciones. Cuando la instrucción ha sido leída y decodificada, entonces, si la instrucción cabe en una única palabra, los datos inmediatos estarán en el registro de instrucción. En el caso de que las instrucciones tengan un tamaño superior a la palabra y haga falta hacer varias lecturas de memoria, es posible que el dato inmediato siga ubicado en memoria y sea necesario hacer lecturas adicionales para traer el dato inmediato a registro. En esta diapositiva se muestran los principales modos de direccionamiento. El primero de ellos es el direccionamiento directo a registro. En este caso, el dato se encuentra almacenado en un registro. El segundo modo de direccionamiento es el direccionamiento inmediato, que se utiliza para constantes. En este caso, el dato constante se almacenará en la propia instrucción. El tercer modo de direccionamiento es el indirecto a registro con desplazamiento. Este modo de direccionamiento utiliza un registro como registro base y una constante como desplazamiento. La dirección efectiva de acceso a memoria se calculará sumando el contenido del registro base con el desplazamiento. Estos tres primeros modos de direccionamiento son los existentes en el MIPS. Este último que hemos visto, el indirecto a registro con desplazamiento, es el que se utiliza en las instrucciones de carga y de almacenamiento. Además de estos tres modos de direccionamiento, existen otros, como por ejemplo el indirecto a registro. En este caso, el indirecto a registro es muy similar al indirecto a registro con desplazamiento, con la única diferencia de que el desplazamiento siempre es cero. El hecho de que no exista este desplazamiento hace que en las instrucciones máquina no sea necesario reservar espacio para almacenarlo. Por otro lado, tenemos el modo de direccionamiento indexado. En este caso, tenemos dos registros y la dirección efectiva de acceso a memoria se calcula sumando el contenido de ambos registros. El direccionamiento directo o absoluto consiste en dar la dirección de memoria a la cual tenemos que acceder. Esto implica que los bits necesarios para almacenar esa dirección de memoria pueden ser muchos y por tanto ocupar mucho espacio en la instrucción máquina. El direccionamiento indirecto a memoria recibe un registro y la dirección efectiva de acceso a memoria se calcula utilizando el contenido del registro para acceder a memoria, y en esa posición de memoria es donde se encuentra la dirección efectiva de memoria, es decir, es una doble indirección. El registro tiene una dirección de memoria en la cual se encuentra la dirección de memoria a la cual queremos acceder. El modo de direccionamiento de autoincremento permite recorrer los vectores de adelante hacia atrás sin necesidad de incrementar explícitamente el registro que contiene el índice. El autodecremento es análogo y es útil para recorrer los vectores desde atrás hacia adelante. Y por último, el modo de direccionamiento escalado es muy útil también para recorrer vectores. En este caso tenemos dos registros y un desplazamiento.
La dirección efectiva de acceso se calcula multiplicando el contenido del último registro por el tamaño que ocupa el dato en memoria, sumando esto al contenido del registro R2 y sumando el desplazamiento. Es un modo de direccionamiento útil para recorrer vectores, puesto que el registro R3 lo utilizaríamos para almacenar el índice del elemento al cual queremos acceder, el registro R2 lo utilizaríamos para almacenar la dirección base o la dirección de comienzo del vector y el desplazamiento lo utilizaríamos para indicar desplazamientos respecto a la dirección compuesta a partir de los dos registros anteriores. Esta diapositiva presenta una comparación del código necesario para acceder al elemento iésimo de un vector utilizando distintos modos de direccionamiento. En la columna de la izquierda tenemos el código necesario para acceder al elemento iésimo en MIPS. Tenemos la dirección de comienzo del vector v en la etiqueta v. Tenemos el valor i del elemento iésimo al cual queremos acceder en la etiqueta i, y lo que hacemos es multiplicar el valor de i por 4 para obtener el desplazamiento que tenemos que aplicar a la dirección de comienzo del vector. Una vez que hemos multiplicado i por 4, sumamos ese resultado, i por 4 estará en el registro T2, sumamos el contenido del registro T2 al contenido del registro T0 que habíamos inicializado con la dirección de comienzo del vector, es decir, con el valor de la etiqueta v. Esa suma la almacenamos en el registro T3 que contiene la dirección efectiva del elemento iésimo del vector v. Por tanto, para acceder a él, en este caso, para leerlo, necesitaremos ejecutar una instrucción de carga LW de la dirección contenida en el registro T3, con un desplazamiento de 0, puesto que ya hemos compuesto la dirección efectiva sobre el propio registro T3. Vamos a ver ahora qué tendríamos que hacer en una máquina que tuviera el direccionamiento escalado. En este caso, este pseudocódigo nos indica que la secuencia de instrucciones es mucho más sencilla. Si tenemos la dirección de comienzo del vector asociada a la etiqueta v y el valor de i asociado a la etiqueta i, entonces grabaríamos o almacenaríamos el valor de la etiqueta v en un registro R1. El registro R1 en este caso tendría la dirección de comienzo del vector. El registro R2 tendría el valor de i, es decir, el índice del elemento al cual queremos acceder, y luego únicamente quedaría ejecutar una instrucción de carga donde en el registro R2 ponemos el valor de i, en el registro R1 ponemos la dirección de comienzo del vector, el desplazamiento en este caso es 0, puesto que queremos acceder al elemento iésimo, no a ningún elemento desplazado respecto a él, y con ese modo de direccionamiento estaríamos accediendo al elemento iésimo de v que quedaría almacenado o grabado en el registro R3. Como veis, necesitamos muchas menos instrucciones que en el caso de MIPS. Cuantos más modos de direccionamiento permita nuestra máquina, más compleja va a ser la codificación de las instrucciones máquina. ¿Por qué? Porque necesitamos contemplar la posibilidad de que los operandos vengan especificados con diferentes modos de direccionamiento. Por tanto, hay que introducir en el formato máquina campos asociados a cada operando que nos indique cuál es el modo de direccionamiento en el cual va a venir dado cada uno de los operandos. Estos campos reciben el nombre de especificadores de dirección. Como dependiendo del modo de direccionamiento vamos a necesitar codificar una información u otra, es decir, podemos necesitar codificar el número de un registro, podemos necesitar un registro y un desplazamiento, podemos necesitar dos registros, etcétera, etcétera. Entonces, como hay muchas posibilidades diferentes, eso quiere decir que la codificación de las instrucciones va a tener una longitud variable, dependiente de los campos que se necesiten en cada direccionamiento concreto.
Además, las máquinas que tienen muchos modos de direccionamiento presentan diagramas de estados más complicados para las instrucciones y el diseño del control de esa máquina también es más complicado. Por eso es importante hacer un análisis para identificar cuáles son los modos de direccionamiento más utilizados por parte de los compiladores y tomar una decisión respecto a qué modos de direccionamiento implementa una máquina concreta. Cuando se realizan este tipo de análisis, se observa que los modos de direccionamiento más frecuentemente utilizados corresponden con los tres primeros que hemos visto, que son los que implementa MIPS. Una vez que hemos visto cómo se indica la ubicación de los datos, vamos a ver cómo se indica el tipo de los operandos. En general, el código de operación es suficiente para saber cuál es el tipo de los operandos que recibe una instrucción. No obstante, existen máquinas donde es necesario especificar para cada dato cuál es su tipo. Estaríamos en el caso de máquinas etiquetadas en las cuales se asocia una etiqueta a cada dato. De todas formas, estas máquinas actualmente se encuentran en desuso. El tipo de operando también indica cuál es el tamaño del mismo. En general, los enteros se almacenan con un tamaño de palabra, a veces de media palabra, pero bueno, en general vamos a suponer que los enteros se almacenan con 32 bits, con lo cual serían de tamaño palabra. Los datos en coma flotante, dependiendo de si los representamos en precisión simple o en precisión doble, ocuparán una palabra o dos, y los caracteres ocupan 8 bits si están codificados con el código ASCII o 16 bits si están en el Unicode. Hay máquinas que tienen instrucciones que trabajan con cadenas de caracteres. Lo que sucede es que realmente trabajar con una cadena de caracteres implica hacer una serie de iteraciones y en cada iteración tratar un único byte o un único carácter. También es habitual en determinadas aplicaciones de negocios utilizar el sistema de codificación BCD. Con este sistema, cada dígito decimal se codifica con 4 bits o con 4 dígitos binarios. De esta manera, los números del 0 al 9 se van a codificar cada uno de ellos con 4 bits y esto permite que cada byte, que tiene 8 bits, pueda codificar 2 dígitos decimales. En cualquiera de los casos, los datos en memoria se suelen almacenar de manera alineada. Esto quiere decir que si tenemos un dato que ocupa un número de bytes S, entonces para que ese dato esté alineado, la dirección de comienzo de ese dato debería de cumplir que la dirección A dividida entre el número de bytes que ocupa el dato y quedándonos con el resto de esa división nos dé 0. Un ejemplo de esto en MIPS lo tenemos con las direcciones de palabra, que siempre son múltiplos de 4 para que estén alineadas. Las instrucciones que pueda ejecutar una máquina las podemos clasificar en diferentes categorías. Podemos tener instrucciones aritmético-lógicas que realizan operaciones aritméticas tipo suma, resta o también instrucciones lógicas como el ilógico, el ológico, etc. Podemos tener también instrucciones de transferencia de datos. Son aquellas instrucciones que cargan datos de memoria o almacenan datos en memoria. También podemos tener instrucciones de control. Son aquellas que modifican el flujo de ejecución, de manera que en vez de ejecutar siempre la instrucción siguiente a la que estamos ejecutando en un momento dado, podemos efectuar saltos o ramificaciones. También podemos hacer llamadas a procedimientos y retornos de estos procedimientos. Tenemos también instrucciones de sistema. En este caso, son instrucciones que permiten hacer llamadas al sistema operativo con el objetivo de
ejecutar determinadas funcionalidades que tienen que ser ejecutadas por parte o que tienen que ser ejecutadas con intervención del sistema operativo. Podemos encontrar instrucciones específicas de coma flotante, podemos ejecutar instrucciones específicas para trabajar con datos decimales o instrucciones orientadas a trabajar con cadenas de caracteres o también instrucciones orientadas a trabajar con gráficos. Si hacemos un análisis de los distintos tipos de instrucciones para ver cuáles de ellas son más frecuentemente ejecutadas, podemos observar diferencias significativas. Aquí tenemos una tabla, que es solamente un ejemplo, donde analizamos el uso de las instrucciones más comunes de la arquitectura 8086 y para ello hemos utilizado los 5 programas del Test Bench Spec Int 92. Si observamos la tabla, vemos que las instrucciones de carga, load, son instrucciones que acceden a memoria para leer datos, son las más frecuentemente utilizadas, con un 22% del tiempo. A continuación vemos otras instrucciones y lo que podemos observar es que hay un conjunto de instrucciones que son las que más frecuentemente se utilizan, mientras que hay otro conjunto de instrucciones que se ejecutan un porcentaje pequeño del tiempo. Esto se utiliza a la hora de diseñar un computador y ver qué recursos se destinan a optimizar la ejecución de determinadas instrucciones. Con estos datos, lo lógico es destinar más recursos a optimizar aquellas instrucciones que son más frecuentemente utilizadas y menos recursos a optimizar aquellas otras instrucciones que se ejecutan menos frecuentemente.